Bienvenidos, exploradores de lo oculto. Acérquense a las sombras, pues esta noche nos adentraremos en una historia que nació en los susurros digitales y creció hasta convertirse en un grito de pánico colectivo. Una historia que nos recuerda cuán delgada es la línea entre la coincidencia y el patrón, entre la tragedia aislada y la obra de una mente macabra. Hablamos de la primavera de 2025 en Nueva Inglaterra, en el noreste de los Estados Unidos. Una región de historia profunda, de bosques densos y de pueblos con secretos tan antiguos como las piedras de sus cimientos. Durante unos meses febriles, esta tierra pareció convertirse en el coto de caza privado de una pesadilla. Los titulares hablaban de un asesino en serie de Nueva Inglaterra. Las redes sociales ardían con teorías, mapas improvisados y rostros de desaparecidos, más de una docena de cuerpos encontrados en apenas unas semanas. ¿Estábamos ante un nuevo Ted Bundy? ¿Un Israel Keyes recorriendo las carreteras interestatales, dejando un rastro de desolación? ¿O era algo más, algo que revela una oscuridad diferente, no en la mente de un solo hombre, sino en el corazón de nuestra sociedad moderna? Esta noche, no solo repasaremos los hechos, desenterraremos cada cuerpo, analizaremos cada pista y navegaremos por el laberinto de la desinformación. Separaremos el miedo de la realidad, el pánico del periodismo, porque la verdad, a menudo, es más compleja y perturbadora que la ficción más terrorífica. Antes de encender la linterna y entrar en este bosque de misterios, asegúrate de estar suscrito a El Relator Oscuro. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras inmersiones en el abismo. La oscuridad espera y es mejor no explorarla solo. Ahora, empecemos. Todo comenzó el 6 de marzo de 2025, un día que marcaría el inicio de la cuenta macabra. Y como si un director siniestro estuviera orquestando los eventos, la tragedia golpeó dos veces en el mismo día, en dos estados diferentes. Nuestra primera parada es Norwalk, Connecticut, una ciudad costera atravesada por el río del mismo nombre, un lugar donde la vida transcurre con la calma predecible de las comunidades suburbanas. Ese día, la policía local realizaba una búsqueda de rutina por una persona desaparecida, un procedimiento que, aunque serio, no anticipaba el horror que estaba por desatarse. El río Norwalk bajaba crecido, sus aguas turbias y marrones por las lluvias de principios de primavera, arrastrando consigo sedimentos y secretos. Mientras los drones de la policía, zumbando como insectos tecnológicos, sobrevolaban la corriente y las orillas fangosas, algo anómalo llamó la atención del operador. Flotando en la corriente, atrapado entre las ramas desnudas de un árbol caído, estaba el cuerpo de una mujer. Fue identificada como Paige Fannon, de 35 años. La investigación reveló que era originaria de West Islip, en Long Island, un mundo diferente al otro lado del estrecho de Long Island. Paige trabajaba como peluquera, una profesión de cercanía, de conversación y de confianza. Su ropa había sido encontrada en la orilla del río, un detalle que abría un abanico de posibilidades aterradoras. ¿Se había metido voluntariamente en el agua? ¿La habían arrojado? La pregunta inmediata era evidente y tortuosa. ¿Qué le había pasado a Paige? ¿Fue un desafortunado accidente en la ribera resbaladiza, un acto de desesperación, o el primer acto de una obra mucho peor? En ese momento, la causa de su muerte no estaba clara. Era una tragedia, sin duda, pero para las autoridades aún no formaba parte de un patrón. Era solo el primer punto en un mapa que nadie sabía que se estaba dibujando con sangre y misterio. Ese mismo día, en una extraña y macabra simetría, a casi 300 kilómetros de distancia, en los bosques de Plymouth, Massachusetts, se hizo otro descubrimiento que resonaría con ecos históricos. Plymouth, el lugar sagrado en la mitología estadounidense, donde los peregrinos del Mayflower desembarcaron por primera vez, un símbolo del nacimiento de una nación. Pero ese día, en un área boscosa y apartada cerca de la Ruta 3, la autopista de los peregrinos, la historia que se desenterró fue mucho más sombría y anónima. Un hombre, un residente local, buscaba astas de ciervo caídas, un pasatiempo tranquilo y solitario que lo llevaba a través de los senderos menos transitados.
Mientras caminaba entre los árboles, algo blanco y redondeado, semienterrado en la hojarasca húmeda, captó su mirada. No era una roca, no era un hongo. Se acercó con la curiosidad del explorador y el horror lo paralizó. Era un cráneo humano. Estaba incompleto, le faltaba la mandíbula inferior y parecía haber estado allí durante mucho, mucho tiempo, blanqueado por el sol del verano y las heladas del invierno, un mudo testigo del paso de las estaciones. La policía acordonó la zona, peinando meticulosamente cada centímetro del bosque, pero no se encontró más información de inmediato. No había más restos, no había ropa, no había nada que pudiera dar una pista sobre la identidad de esa persona. Un cráneo sin nombre, una vida borrada, un misterio plantado en el corazón de la América histórica. 2 descubrimientos en un día, separados por la distancia, por el estado de los restos, pero unidos en el tiempo. La gente, la prensa, aún no hablaban de un asesino en serie. Pero la semilla de la inquietud, una pequeña y oscura semilla, había sido plantada en la fértil tierra del miedo público, y no tardaría en germinar. La inquietud no tuvo mucho tiempo para reposar. Menos de 2 semanas después de los hallazgos en Norwalk y Plymouth, el 19 de marzo, la narrativa regresó a Connecticut. Esta vez, la ciudad era Groton, un lugar con una fuerte presencia naval y una atmósfera de pueblo trabajador. El escenario del siguiente descubrimiento no podría ser más cliché si lo hubiera escrito un novelista de terror: el cementerio Colonel Ledyard. Los cementerios son lugares de descanso final, pero en esta ocasión se convirtió en el escenario de una profanación grotesca. A la entrada de este camposanto, un transeúnte había notado algo fuera de lugar durante varios días, quizás una semana entera: una maleta. Una maleta de aspecto corriente, simplemente abandonada junto a la verja de hierro forjado. Al principio, es el tipo de cosa que se ignora: equipaje perdido, basura. Pero con el paso de los días, una presencia invisible y fétida comenzó a emanar de ella. Un olor nauseabundo, inconfundible para cualquiera que lo haya experimentado, el hedor dulzón y penetrante de la descomposición avanzada. El hombre, cuyo camino diario lo llevaba por delante del cementerio, finalmente fue vencido por un mal presentimiento que se negaba a desaparecer. Llamó a la policía. Los oficiales llegaron, quizás esperando encontrar un animal muerto o basura podrida. La realidad fue infinitamente peor. Al abrir la maleta, se encontraron con una visión de pesadilla que quedaría grabada en sus mentes. En su interior, cuidadosamente doblado para encajar en el espacio reducido, había un torso humano. Solo el torso, sin cabeza, sin brazos, sin piernas. El pánico, que hasta ahora solo se susurraba, comenzó a gritar. Esto no era un accidente, esto no era una muerte por causas naturales, esto era un acto de brutalidad deliberada y calculada. El desmembramiento, la maleta, el abandono simbólico junto a un cementerio. Todo apuntaba a un asesino que no solo mataba, sino que además se deshacía de sus víctimas con un desprecio escalofriante, como si fueran meros objetos. El torso fue identificado más tarde, a través de análisis forenses, como perteneciente a una mujer llamada Susan Wormser. El resto de su cuerpo no aparecía por ninguna parte. La pregunta ahora era inmensa y aterradora. ¿Quién haría algo así? ¿Dónde estaban las demás partes? Y, lo más importante, ¿lo volvería a hacer? Apenas un día después, el 20 de marzo, como si una fuerza invisible estuviera guiando a la gente hacia los muertos, la atención se desplazó a la ciudad vecina de New Haven, Connecticut, hogar de la prestigiosa Universidad de Yale. Allí, un equipo de trabajadores de la ciudad limpiaba una zona de maleza densa y descuidada detrás de un área residencial. Mientras cortaban la vegetación, ocultos por meses de crecimiento salvaje, encontraron más restos humanos. Pertenecían a Denise Leary, una mujer de 59 años que llevaba desaparecida desde el mes de septiembre del año anterior. Su cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición, lo que indicaba que había estado allí durante los meses de otoño e invierno, a la intemperie, esperando en silencio a ser encontrada. Otra vida terminada, otro misterio añadido a la pila, y la lista seguía creciendo, implacable.
6 días más tarde, el 26 de marzo, la geografía del miedo se expandió a un tercer estado, Rhode Island. En el pequeño y rural pueblo de Foster, un conductor se detuvo en el arcén de una carretera. La razón es intrascendente, quizás una llamada telefónica, quizás un problema mecánico o quizás solo un impulso. Pero al bajar de su vehículo, tropezó con algo que cambiaría su día y se sumaría al creciente terror de la región. En la maleza, junto a la carretera, encontró los restos de otra mujer. La policía de Rhode Island la identificó como Michelle Romano, de 56 años. Era de la ciudad de Warwick, a unos 50 kilómetros de distancia, un detalle significativo que sugería que su cuerpo había sido transportado. Al igual que Denise Leary, también llevaba desaparecida desde el verano anterior, desde agosto de 2024. Su muerte fue calificada oficialmente por las autoridades como sospechosa, un término cauteloso pero cargado de implicaciones siniestras. Hagamos una pausa aquí y contemplemos el mapa mental que se estaba formando en la mente del público. En menos de 3 semanas, 5 cuerpos o restos humanos habían sido encontrados en 3 estados diferentes, pero todos dentro de un corredor geográfico relativamente estrecho que parecía conectar centros urbanos con zonas boscosas y rurales. Norwalk, Plymouth, Groton, New Haven, Foster. Para los observadores en línea, esto no era una coincidencia. Parecía seguir la línea del tren Amtrak que va de Boston a Nueva York o las principales autopistas interestatales. Los medios de comunicación locales, que hasta entonces habían tratado las historias de forma individual, comenzaron a atar cabos en sus noticieros nocturnos y portadas de periódicos. Un número inusualmente alto de cuerpos, decían los presentadores con rostros graves. Las redacciones, siempre en busca de una historia que genere clics y venda ejemplares, empezaron a preguntarse en voz alta si había algo más grande ocurriendo. Después de todo, una tragedia vende, pero una serie de tragedias conectadas por un hilo de maldad. Eso es oro puro en términos de audiencia. El dinero que se puede generar con el miedo del público es un motor poderoso, y los medios, conscientemente o no, estaban echando leña al fuego. En los foros de Internet y en los grupos de Facebook dedicados al crimen real, la gente ya no susurraba. Gritaban al unísono digital: «¡Asesino en serie!». Justo cuando la olla a presión del pánico público estaba a punto de estallar, 2 eventos clave ocurrieron, actuando como el combustible que transforma una fogata en un incendio forestal. Estos incidentes llevaron el miedo del plano teórico y post-mortem al terreno de lo inmediato y lo personal. Primero, la desaparición. El 29 de marzo, un hombre llamado Stephen Gush, descrito por sus amigos y familiares como un excursionista experimentado y un amante de la naturaleza, se adentró en los senderos que serpentean entre Groton y Mystic. Era la misma zona general donde, solo 10 días antes, se había encontrado el torso de Susan Wormser en la maleta. Stephen, de 38 años, llevaba una chaqueta amarilla brillante, una camisa azul, vaqueros y botas marrones, una vestimenta visible, no la de alguien que quisiera pasar desapercibido. Salió para una caminata, una actividad que había hecho cientos de veces, pero esta vez no regresó. Su coche fue encontrado en el aparcamiento al inicio del sendero. Su teléfono móvil se apagó o se quedó sin batería, dejando de emitir señal, pero Stephen Gush se desvaneció en el aire. Las búsquedas exhaustivas con perros, drones y voluntarios no arrojaron ningún resultado. Se había ido. Un hombre adulto, fuerte y conocedor del terreno, simplemente desaparecido en el epicentro geográfico de los recientes horrores. La implicación era escalofriante. Quizás el asesino no solo se deshacía de cuerpos antiguos, sino que estaba cazando activamente. Luego, llegó la publicación de Facebook. El 3 de abril, en un grupo comunitario en línea, un hombre llamado Chris compartió una experiencia que heló la sangre de miles de personas. Chris era un tipo corpulento, con barba, que no encajaba en el perfil de una víctima típica que muchos imaginan para un asesino en serie. Su historia, por tanto, parecía más creíble,
menos vulnerable a la imaginación, y era aterradora. Relató una experiencia en el Parque Estatal de Bluff Point, de nuevo, ominosamente cerca de Groton. Chris escribió que había ido al parque para una caminata solitaria alrededor de las 11 de la mañana. Era un día lluvioso, por lo que el parque estaba prácticamente desierto. Llevaba consigo algunas de las cenizas de su padre, con la intención de esparcirlas en un lugar que era especial para ellos. Apenas a 10 minutos de haber dejado su coche, una sensación abrumadora de malestar lo invadió. En su publicación, lo describió como una voz interna, la de su padre, advirtiéndole que se diera la vuelta. Obedeció a su intuición. Al girarse, vio a un hombre a unos 15 metros detrás de él. Llevaba un largo impermeable con capucha y caminaba a un ritmo anormalmente rápido, casi persiguiéndolo. No había nadie más a la vista. Su instinto le dijo que algo andaba muy mal. Se desvió del sendero principal hacia la orilla del agua y se detuvo para observar al extraño. El hombre se le acercó, deteniéndose a apenas 1,5 metros de distancia. Lo miró fijamente. Chris describió su rostro como una máscara vacía, sin emoción alguna, con ojos muy oscuros y penetrantes. Entonces, en un movimiento que parecía sacado de una película de terror, el hombre metió la mano detrás de la espalda y sacó una navaja automática. La hoja metálica brilló débilmente bajo el cielo gris. Chris, aunque aterrorizado, reaccionó. Agarró una roca grande, sintiendo su peso sólido y reconfortante en la mano, listo para defenderse. Le gritó al hombre con toda la fuerza que pudo reunir: «No soy el tipo con el que te quieres meter, amigo». El extraño no mostró ninguna reacción a sus palabras, ni parpadeó. Continuó mirándolo fijamente. La voz interna de Chris le urgía a huir. Comenzó a retroceder lentamente, sin darle la espalda al hombre, vigilando cada uno de sus movimientos. El hombre con la navaja también se giró y empezó a seguirlo, manteniendo la distancia. Chris aceleró el paso. Al llegar a una zona más abierta, cerca de unos baños portátiles, miró hacia atrás. El hombre había desaparecido. Pero el terror no había terminado. Mientras caminaba a toda prisa hacia el aparcamiento, lo vio de nuevo. Estaba junto a la línea de agua, caminando paralelo a él, observándolo desde la distancia como un depredador. Chris llegó a su coche, notando que ahora había otros 2 vehículos aparcados que no estaban allí antes, un pequeño consuelo de que no estaba completamente solo. Entró, cerró las puertas con seguro y agarró el bate de béisbol de su hijo que guardaba en el coche. Con el corazón martilleándole en el pecho, llamó a la policía de Groton. Mientras salía del parque, vio por última vez al hombre. Estaba saliendo literalmente de entre unos arbustos, como si se hubiera materializado de la nada. Chris terminó su publicación con una advertencia y una descripción. Hombre blanco, de entre 40 y 50 años, unos 80 kilos, impermeable oscuro, barba de varios días, pelo corto y grisáceo. Su publicación se compartió miles de veces. Fue la gasolina en el fuego del pánico. Ya no era una teoría abstracta basada en descubrimientos post-mortem. Era un testimonio en primera persona, detallado y creíble. Un hombre con una navaja, acechando en los mismos bosques donde la gente estaba desapareciendo y donde se encontraban restos humanos. Para el público, la conexión era innegable. El asesino en serie de Nueva Inglaterra tenía un rostro, una descripción y un método. El fantasma se estaba volviendo real. Si marzo había plantado las semillas del pánico, abril las regó hasta que se convirtieron en un bosque de terror. La frecuencia de los descubrimientos se aceleró, y cada nuevo hallazgo parecía confirmar las peores pesadillas del público. La narrativa del asesino en serie ya no era una teoría marginal de Internet, estaba en los titulares de los principales medios de comunicación. El 9 de abril, la atención se centró en Killingly, Connecticut. El nombre del pueblo, que se traduce como mortalmente, no pasó desapercibido para los teóricos de la conspiración. En una zona boscosa situada entre un complejo de viviendas y unas viejas vías de tren, se encontraron más restos humanos. La ubicación era significativa, a solo 16 kilómetros de Foster, Rhode Island,
donde se había encontrado el cuerpo de Michelle Romano. Esto reforzaba la idea de un corredor de la muerte a lo largo de la frontera entre los dos estados. Los restos encontrados en Killingly, según los informes, pertenecían a una mujer de mediana edad, aunque su identidad no fue revelada de inmediato. Era difícil determinar cuánto tiempo habían estado allí, pero probablemente menos de un año. La investigación seguía en curso, añadiendo otra pieza al macabro rompecabezas. Al día siguiente, 10 de abril, la historia saltó de nuevo a Massachusetts, esta vez a Framingham, una ciudad al oeste de Boston. Unos bomberos luchaban contra un incendio forestal de maleza cerca de la autopista de peaje, la Mass Pike. Mientras trabajaban para contener las llamas, descubrieron algo que el fuego había dejado al descubierto: restos óseos. Eran esqueléticos, lo que sugería que llevaban allí mucho tiempo. Otro cuerpo sin nombre, otra vida terminada en circunstancias misteriosas. El 22 de abril, la naturaleza de los descubrimientos dio un giro aún más alarmante. Alrededor de las 8 de la mañana, en Springfield, Massachusetts, se encontró el cuerpo de una mujer cerca de un carril bici en el Riverfront Park. Cuando la encontraron, inicialmente se calificó como una investigación de muerte desatendida. Esto se debe a que, increíblemente, la mujer todavía estaba viva, aunque apenas. Murió poco después de ser encontrada. Esto significaba que el ataque era reciente, muy reciente. La investigación cambió rápidamente de una muerte desatendida a una investigación por homicidio. La víctima fue nombrada Megan Meredith, de 45 años. Su muerte era una prueba irrefutable de que, independientemente de si había un solo asesino en serie o no, había asesinos activos en la región. Su caso era un asesinato fresco y brutal, no un esqueleto antiguo. La macabra letanía de abril continuó. El 25 de abril, en Taunton, Massachusetts, se sacó un cuerpo del Mill River. Fue identificado como Samuel Stovall, de 51 años. La investigación inicial sobre su vida reveló una historia complicada. Era un hombre sin hogar que vivía en la zona y estaba registrado como delincuente sexual. Estos detalles, aunque trágicos, llevaron a las autoridades a sospechar menos de un asesino en serie y más de una vida vivida en los márgenes de la sociedad, con un final igualmente marginal. 2 días después, el 27 de abril, de vuelta en Connecticut, en la ciudad de Rocky Hill, otro cuerpo fue sacado del río Connecticut. Los restos pertenecían a Mary Clesanto, de 72 años. Mary había sido reportada como desaparecida durante aproximadamente un mes. Su avanzada edad y las circunstancias llevaron a muchos a creer que su muerte podría haber sido accidental, pero en el clima de miedo reinante, cada cuerpo encontrado en el agua era visto con sospecha. Para finales de abril, la cuenta era asombrosa. Más de una docena de cuerpos o restos humanos encontrados en poco más de un mes y medio. La presión sobre las fuerzas del orden era inmensa. El público exigía respuestas, exigía protección. Los políticos locales comenzaron a emitir comunicados, instando a la calma pero también prometiendo recursos. Sin embargo, detrás de escena, la policía de 3 estados diferentes se enfrentaba a un rompecabezas monumental. Tenían múltiples casos, múltiples jurisdicciones, diferentes estados de descomposición y diferentes circunstancias de muerte. Intentar encontrar un hilo conductor era como intentar encontrar una aguja en un pajar de tragedias. Pero para el público, el patrón era claro como el agua, y cada nuevo descubrimiento era una confirmación más de que un monstruo andaba suelto. Si abril fue el clímax del terror, mayo fue el comienzo del circo mediático, el momento en que la historia del asesino en serie de Nueva Inglaterra dejó de ser una preocupación regional para convertirse en una noticia de alcance internacional. Y todo gracias a un hueso y a una de las estrellas del pop más famosas del planeta. El 14 de mayo de 2025, la historia llegó a Westerly, Rhode Island, específicamente al exclusivo y acaudalado barrio de Watch Hill. Es una zona conocida por sus mansiones millonarias con vistas al océano, un enclave de riqueza y privacidad.
Una de esas mansiones pertenece a la superestrella Taylor Swift. Ese día se hizo un descubrimiento en la zona, un hueso humano, específicamente un hueso de una pierna. Algunos informes decían que había sido arrastrado por la marea hasta la playa, otros que fue encontrado en los campos cercanos a la costa. La ubicación exacta era casi irrelevante para los medios. Lo único que importaba era la proximidad a la casa de la celebridad. Los titulares se escribieron solos: restos humanos encontrados cerca de la casa de Taylor Swift en medio del pánico por un asesino en serie. La noticia explotó. Medios de comunicación de todo el mundo, que hasta ahora habían ignorado la historia, se lanzaron sobre ella. La mención de Taylor Swift era el cebo perfecto para los clics. Era la forma de hacer que una historia de crimen regional fuera relevante para una audiencia global. El negocio de las noticias es, en última instancia, un negocio. Y un titular que combina asesino en serie y Taylor Swift es una inversión con un retorno garantizado. El dinero fluye hacia donde está la atención, y de repente, la atención del mundo estaba en esta pequeña esquina de Nueva Inglaterra. Este fue el punto de inflexión. El frenesí mediático alcanzó tales cotas que las autoridades se vieron obligadas a salir y hacer declaraciones más contundentes. Hasta ahora habían sido cautelosos, afirmando que estaban investigando pero que no había vínculos confirmados. Ahora, con la presión mundial sobre ellos, su mensaje se volvió más firme y unificado. Departamento de policía tras departamento de policía, en Massachusetts, Connecticut y Rhode Island, emitieron comunicados de prensa casi idénticos. No hay evidencia que sugiera que estos casos estén conectados. No creemos que haya un asesino en serie activo operando en nuestra región. Instamos al público a no caer en la especulación en línea. Era una batalla perdida. La narrativa del asesino en serie era demasiado poderosa, demasiado seductora. Para el público, las negaciones de la policía sonaban huecas, incluso sospechosas. ¿Estaban tratando de encubrir la verdad para evitar el pánico masivo? ¿O eran simplemente incompetentes, incapaces de ver el patrón que miles de detectives de sillón en Facebook habían trazado tan claramente? Criminólogos y expertos en perfiles criminales comenzaron a ser entrevistados por los medios más serios, y su análisis era un jarro de agua fría sobre la histeria. Señalaron las enormes inconsistencias. Los asesinos en serie, explicaron, suelen tener un modus operandi y una firma consistentes. Atacan a un tipo de víctima específico, por ejemplo, mujeres jóvenes de pelo castaño, en un área geográfica definida, y matan de una manera particular: estrangulamiento, apuñalamiento. El caso del NESK, New England Serial Killer, como lo apodaron en Internet, no tenía nada de eso. Las víctimas eran hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Las causas de muerte iban desde un homicidio brutal hasta cuerpos encontrados en el agua o esqueletos de hace años. El área geográfica, aunque regional, abarcaba cientos de kilómetros y 3 estados diferentes. No encajaba en ningún perfil conocido. Pero la lógica y la experiencia luchaban contra una marea de emoción y miedo. Y en la era de la información viral, la emoción casi siempre gana. El monstruo ya había sido creado, y ahora era el momento de empezar a desmontarlo, pieza por pieza. Aquí es donde nos armamos con el bisturí de la investigación y diseccionamos la bestia del pánico para encontrar la verdad. Porque detrás de cada titular sensacionalista, detrás de cada punto en el mapa del miedo, había una historia real, una persona, una tragedia individual. Y en la mayoría de los casos la verdad era mucho más mundana y, en cierto modo, más triste que la fantasía de un superdepredador. Comencemos con el caso que parecía ser la piedra angular de toda la teoría. Suzanne Wormser, la mujer cuyo torso fue encontrado en una maleta cerca de un cementerio en Groton. Este caso, con su brutalidad y su descaro, parecía gritar asesino en serie, pero la investigación policial, lejos de las cámaras y los foros de Internet, siguió un camino mucho más tradicional. Rápidamente se centraron en el círculo íntimo de la víctima y encontraron a su hombre, Donald Koffel, de 68 años, su compañero de piso.
En el interrogatorio, Coffel confesó el crimen. Su motivo no era la sed de sangre de un monstruo, sino una disputa sórdida y desesperada. Según su confesión, Suzanne le había robado unos $200 en crack. El crack, una droga devastadora, y el dinero para comprarla se convirtieron en el catalizador de la violencia. En un ataque de ira, la golpeó hasta la muerte con un bate de béisbol. Luego, mantuvo su cuerpo en el apartamento durante unos 10 días antes de desmembrarlo. Metió el torso en la maleta y lo dejó en el cementerio, y se deshizo del resto de su cuerpo en bolsas de basura que probablemente terminaron en un vertedero, para no ser encontradas jamás. Pero la historia de Donald Coffel tiene un giro final. Cuando la policía lo encontró y le tomó declaración, ya estaba gravemente enfermo, hospitalizado por un cáncer de páncreas terminal. Murió bajo custodia policial poco después, el 9 de mayo, llevándose consigo la oportunidad de un juicio. El caso de Suzanne Wormser estaba resuelto. Fue un asesinato horrible, sí, pero perpetrado por alguien que conocía, por un motivo relacionado con las drogas y el dinero. No tenía absolutamente nada que ver con ningún otro caso. Ahora, vayamos hacia atrás en la lista. Paige Fannon, la primera víctima, encontrada en el río Norwalk. La autopsia y la investigación no encontraron signos de violencia ni de lucha. Aunque la causa exacta de la muerte era difícil de determinar, la policía concluyó que no había indicios de juego sucio. Los informes mencionaban que Paige había estado luchando con problemas de salud mental. La conclusión más probable, aunque nunca se pueda confirmar al 100%, es que su muerte fue un trágico accidente o un suicidio, no un asesinato. Denise Leary, encontrada en New Haven, desaparecida desde hacía meses. Su cuerpo estaba tan descompuesto que la causa de la muerte fue declarada indeterminada. Sin embargo, la policía de New Haven fue explícita. No había signos de trauma en los restos óseos, ni ninguna otra evidencia que sugiriera un acto criminal. Su historia también incluía batallas con la salud mental. Había desaparecido después de encerrarse en su habitación y escapar por una ventana. Su muerte, aunque misteriosa, no fue clasificada como un homicidio. Samuel Stovall, el hombre encontrado en el río en Taunton. Las autoridades determinaron que su muerte no era sospechosa. Era un hombre sin hogar, una de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. La teoría más plausible es que, en su precaria existencia, simplemente resbaló y cayó al río, una muerte accidental y solitaria. Su falta de dinero y de una red de apoyo lo exponían a peligros que la mayoría de nosotros no enfrentamos. Mary Clesanto, la mujer de 72 años encontrada en el río Connecticut, dada su edad y su desaparición previa, la teoría de una caída accidental también era la más fuerte. ¿Y el hueso encontrado cerca de la propiedad de Taylor Swift en Westerly? Pertenecía a un hombre llamado Eric Wayne, que había sido reportado como desaparecido en abril. La policía investigó y tampoco sospechó de ningún acto criminal en su muerte. Los restos esqueléticos de Framingham y Killingly, por su antigüedad, eran increíblemente difíciles de investigar. Pero en el caso de Framingham, se encontraron cerca de un conocido campamento de personas sin hogar y la policía declaró que no se sospechaba de juego sucio. Esto nos deja con un solo caso de la lista que fue, inequívocamente, un asesinato reciente y sin resolver en ese momento, Megan Meredith, atacada en el parque de Springfield. Su muerte es una tragedia real y un crimen violento que merece justicia, pero es un caso, uno. Los investigadores de Springfield lo estaban tratando como tal, un homicidio aislado con sus propias pistas y sospechosos potenciales. Al desmontar cada caso, el fantasma del asesino en serie se desvanece. Lo que queda es una colección de tragedias humanas desconectadas, un asesinato por una disputa de drogas, posibles suicidios o accidentes, muertes de personas vulnerables y sin hogar, y un homicidio aislado. La epidemia de asesinatos era en realidad una ilusión creada al agrupar eventos no relacionados bajo un mismo titular aterrador. Si los medios de comunicación tradicionales encendieron la cerilla, las redes sociales construyeron la pira funeraria y bailaron a su alrededor.
Para entender el fenómeno del asesino en serie de Nueva Inglaterra, es absolutamente crucial analizar el papel que jugaron las plataformas como Facebook, TikTok y Reddit. Se convirtieron en una auténtica fábrica de monstruos. Poco después de los primeros descubrimientos, surgieron varios grupos de Facebook dedicados al tema. Algunos tenían nombres como Justicia para las Víctimas de Nueva Inglaterra, pero otros eran más directos: Tras la pista del asesino en serie de Nueva Inglaterra. Estos grupos crecieron exponencialmente, atrayendo a decenas de miles de miembros en cuestión de semanas. Se convirtieron en cámaras de eco donde el miedo y la especulación se retroalimentaban sin cesar. Cualquier muerte, desaparición o suceso extraño en la región era inmediatamente absorbido por la narrativa. Desapareció un perro, el asesino lo usó para practicar. ¿Un coche sospechoso en un barrio? Es él, acechando. Estos foros estaban llenos de detectives de sillón que, armados con Google Maps y una confianza desbordante, trazaban líneas entre los lugares de los crímenes, encontraban patrones en las fechas y analizaban la vida de las víctimas en busca de conexiones. El problema es que cuando buscas un patrón con suficiente ahínco, siempre lo encuentras, incluso donde no existe. La mente humana está diseñada para ver patrones. Es un mecanismo de supervivencia, pero en la era digital, este instinto puede volverse patológico. La situación se tornó aún más oscura y extraña con la aparición de confesiones falsas. En uno de los grupos más grandes, un usuario anónimo comenzó a publicar poemas crípticos, escritos en un estilo pretencioso y melodramático, afirmando ser el asesino. Uno de ellos decía cosas como: bajo la ruina, bajo tus pies, 6 conchas verticales bajo la arena, con la cabeza inclinada hacia la marea. Eran los ruidosos, ahora el océano habla por ellos. El autor anónimo continuó en los comentarios, afirmando que se estaba muriendo de una enfermedad y que este no era un confesionario, sino un registro de sus crímenes. Era, para cualquier ojo crítico, una obra de ficción mal escrita por alguien que anhelaba atención. Era el producto de un edgelord, un troll de internet que se excitaba con la idea de que la gente creyera que era un asesino. Sin embargo, para muchos en el grupo, era una confesión real. La gente se enzarzó en debates con el supuesto asesino, algunos desafiándolo a un combate, otros suplicándole que se entregara. Pero esta farsa tuvo consecuencias en el mundo real. El poema contenía un acróstico, un código simple, donde la primera letra de cada estrofa deletreaba Black Point, una zona de la playa de Scarborough en Narragansett, Rhode Island. Los detectives del grupo descifraron el código y, convencidos de que habían encontrado el lugar donde estaban enterradas 6 víctimas más, inundaron a la policía de Narragansett con sus hallazgos. La policía, aunque escéptica, no podía ignorar por completo una pista que había ganado tanta atracción pública. Si no hacían nada y resultaba ser cierta, las consecuencias serían devastadoras, así que tuvieron que actuar. Desplegaron un equipo con 2 perros rastreadores de cadáveres en la playa de Black Point. Peinaron la zona durante horas. El resultado: no encontraron absolutamente nada. 0. El autor del poema más tarde admitió que todo era parte de un libro de ficción que estaba escribiendo. Este episodio es el ejemplo perfecto de cómo la histeria en línea tiene un coste tangible. El tiempo y los recursos de la policía, financiados con el dinero de los contribuyentes, se desperdiciaron persiguiendo al fantasma de un poema de Internet, tiempo que podría haberse dedicado a investigar crímenes reales, como el asesinato de Megan Meredith. La fábrica de monstruos de las redes sociales no solo creó un asesino que no existía, sino que también deshumanizó a las víctimas reales. Sus tragedias personales, sus luchas con la adicción, la pobreza o la enfermedad mental, se convirtieron en simple forraje para una teoría de la conspiración. Sus familias tuvieron que soportar no solo el dolor de su pérdida, sino también ver sus nombres y rostros salpicados en foros llenos de extraños que jugaban a ser detectives con sus vidas. La verdadera oscuridad quizás no estaba en los bosques de Nueva Inglaterra, sino en las pantallas brillantes de nuestros teléfonos y ordenadores. Para ser justos con aquellos que cayeron presas del pánico, el miedo a un asesino en serie en Nueva Inglaterra no nace de la nada.
La región tiene su propia y oscura historia de depredadores humanos que nunca han sido llevados ante la justicia. Para entender por qué la teoría del Nesk fue tan fácilmente aceptada, es útil mirar hacia atrás, a los fantasmas de asesinos reales que aún acechan en la memoria colectiva de la zona. Viajemos primero a finales de los años 70 y principios de los 80, al valle del río Connecticut, que abarca partes de Vermont y New Hampshire. Durante un periodo de casi una década, un individuo conocido como el asesino del valle del río Connecticut aterrorizó la región. Se le atribuye el asesinato de al menos 7 mujeres, aunque se sospecha que pudo haber más. Su modus operandi era consistente. Sus víctimas eran mujeres jóvenes, a menudo apuñaladas brutalmente. Algunas hacían autostop, otras eran atacadas mientras caminaban solas. El asesino atacaba en zonas rurales y boscosas, utilizando el terreno para su ventaja. A pesar de una investigación masiva que se ha extendido por décadas, el asesino del valle del río Connecticut nunca ha sido identificado. Es un verdadero hombre del saco, un caso abierto que demuestra que un asesino puede operar en la región, matar repetidamente y desaparecer sin dejar rastro. Casi al mismo tiempo, más al sur, en Massachusetts, otro asesino en serie estaba activo. Se le conoce como el asesino de la carretera de New Bedford. Entre 1988 y 1989, los cuerpos de 9 mujeres fueron descubiertos a lo largo de las autopistas de la zona de New Bedford. Se cree que es responsable de la desaparición de al menos 2 más. Sus víctimas encajaban en un perfil trágicamente común para los asesinos en serie. Mujeres que luchaban contra la adicción a las drogas y que a menudo se dedicaban a la prostitución para financiar su hábito. Eran las más vulnerables, las que la sociedad a menudo ignora. Este asesino también sigue sin identificar. Se han investigado varios sospechosos a lo largo de los años, pero nunca se han presentado cargos. Estos 2 casos, el del valle del río Connecticut y el de la carretera de New Bedford, son ejemplos de lo que es un verdadero patrón de asesinatos en serie. En ambos, vemos un tipo de víctima consistente, un método de asesinato recurrente y un área geográfica definida. Son precisamente estas características las que estaban ausentes en la oleada de pánico de 2025. Al comparar los crímenes reales y sin resolver del pasado con los eventos de 2025, la teoría del Nesk se desmorona. Los eventos de 2025 fueron una amalgama de casos dispares: hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, homicidios, accidentes, suicidios y muertes por causas naturales. La existencia de estos asesinos históricos no resueltos crea un terreno fértil para el miedo. Es un recordatorio de que los monstruos existen y a veces ganan. Cuando una serie de tragedias inexplicables ocurren en la misma región, la mente del público recurre a estos precedentes. Es más fácil, y en cierto modo más reconfortante, creer en un solo monstruo, un mal unificado que puede ser cazado y detenido, que aceptar la caótica y aterradora verdad, que la tragedia es a menudo aleatoria, sin sentido y puede golpear a cualquiera, en cualquier momento, sin necesidad de un gran plan maestro. Los fantasmas de los asesinos del pasado ayudaron a dar forma al fantasma del presente. Y así, llegamos al final de nuestro viaje a través del miedo. Hemos seguido el rastro de los cuerpos, hemos navegado por la tormenta de la especulación en línea y hemos separado los hechos de la ficción. La pregunta que nos queda es, ¿qué hemos aprendido? La conclusión es clara. El asesino en serie de Nueva Inglaterra de la primavera de 2025 nunca existió. Fue un fantasma, una construcción, un espejismo creado por la coincidencia, el miedo y la velocidad sin precedentes de la desinformación moderna. Sin embargo, decir que no había un asesino en serie no significa que no hubiera monstruos en esta historia. Simplemente, quizás no eran los que esperábamos. Hubo monstruos reales, como Donald Koffel, un hombre que mató a su compañera de piso por una disputa sobre drogas y dinero. Hubo un asesino, aún no identificado, que le quitó la vida a Megan Meredith en un parque. Estos crímenes son reales y merecen justicia, una justicia que se ve oscurecida y complicada cuando se mezcla con la histeria de una conspiración masiva. Pero quizás hubo otros monstruos,
de un tipo diferente, el monstruo del pánico colectivo que nos lleva a abandonar la lógica y el pensamiento crítico. El monstruo de la desinformación que se alimenta de clics y comparte, creciendo más fuerte con cada persona que lo propaga sin verificar los hechos. El monstruo de la insensibilidad que nos permite convertir las tragedias humanas en un entretenimiento, en un rompecabezas para resolver desde la comodidad de nuestros sofás, olvidando que detrás de cada foto de una víctima hay una familia destrozada. La historia del NESC es un cuento con moraleja para nuestra era. Nos muestra la fragilidad de nuestra percepción de la realidad en un mundo saturado de información. Nos enseña que la tragedia es compleja. Las personas que viven en los márgenes de la sociedad, las que luchan con enfermedades mentales, adicciones o la falta de un hogar, son desproporcionadamente víctimas de todo tipo de finales trágicos, no solo del asesinato. Sus muertes son a menudo silenciosas y solitarias, y solo se vuelven ruidosas cuando pueden ser incorporadas a una narrativa más grande y emocionante. Al final, la verdad no era un solo depredador acechando en las sombras, sino una serie de dramas humanos desconectados. Y esa verdad es, en muchos sentidos, más inquietante. Porque un asesino en serie puede ser atrapado. Pero, ¿cómo se atrapa la tendencia humana a ver patrones donde no los hay? ¿Cómo se lucha contra el algoritmo que premia el sensacionalismo sobre la verdad? ¿Y cómo se consuela a una familia que tuvo que ver la muerte de su ser querido convertida en un capítulo de un thriller de terror que nunca fue real? La oscuridad que exploramos esta noche no fue la de un solo hombre, sino la que reside en las grietas de nuestra sociedad. Una oscuridad que siempre está ahí, esperando la oportunidad perfecta, la combinación perfecta de miedo y tecnología, para salir a la superficie. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje a las profundidades. La verdad a menudo se esconde en los lugares más oscuros y se necesita valor para buscarla. Si este análisis te ha parecido revelador, compártelo. Ayuda a combatir la desinformación con una investigación exhaustiva. Investigaciones como esta, que requieren semanas de recopilación de datos, verificación y escritura, son posibles gracias al increíble apoyo de nuestra comunidad. Si quieres dar un paso más para apoyar a El Relator Oscuro y permitirnos seguir creando contenido profundo e independiente, considera convertirte en miembro de esta comunidad haciendo clic en el botón Unirse. Tu apoyo directo nos ayuda a dedicar el tiempo y los recursos necesarios para no solo contar la historia, sino para entenderla a fondo. Cuídense, cuestionen todo y recuerden, a veces el monstruo más aterrador es el que creamos nosotros mismos. Hasta la próxima vez.